Capítulo 3. La esperanza de la santa. Ese día, el mundo conoció el verdadero terror una vez más. Beldora, el dragón de la tormenta, renació. La Santa Iglesia Occidental lo había revelado formalmente, no mucho después de que el gremio anunciara la misiva más reciente de los Reyes Demonio. Habían pasado de 10 a 8, formando un octagrama, y esto solo era suficiente para extender el caos en todo el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que los reyes de todas las naciones se enfrentaran a grandes cambios que inducen dolor de cabeza en la situación mundial, cambios que continuarían durante días y días. La Santa Iglesia Occidental estaba experimentando disturbios como ninguno en la memoria reciente. Varios días después de la batalla de Hinata Sakaguchi con Rimuru, se cortó el contacto con el arzobispo Reien mientras acompañaba el despliegue militar de su reino. Se le exigió que presentara informes regulares, y si esos informes faltaban, algo debía haber salido mal con la invasión a Tempest. Cuando se le informó de esto, Hinata inmediatamente decidió que una visita personal a Tempest sería necesaria. Pero al igual que ella, recibió una misiva divina para proteger la catedral. Beldora, el dragón de la tormenta, era la razón. Por lo tanto, a pesar de esperar que sus fuerzas cruzadas se reunieran ante ella en breve, se le impidió desplegarse a su gusto. Exactamente quién demostró beneficiarse más de esto, era una pregunta digna de debate. Una Hinata no preparada desafiando a Beldora a un duelo seguramente resultaría en una derrota. Sin embargo, si ella era consciente de la presencia del dragón y podía idear una estrategia lúcida para invadir Tempest, esa nación bien podría ser tomada mientras Rimuru aún estaba ausente. Tempest era el objetivo final de Hinata, no Beldora, y con los poderes que tenía, podría haber hecho un trabajo simple. La pelota estaba en su cancha, pero solo si consideraba debidamente los movimientos posteriores de Beldora y las reacciones de Rimuru ante ellos. Sin embargo, de cualquier manera, ambas partes lograron evitar lo peor para sí mismas. Era una ciudad envuelta en una luz calmante, una metrópoli sagrada protegida por una barrera divina. Esta barrera había sido objeto de investigación durante muchos años, ajustada y perfeccionada hasta que presumía el más alto nivel de protección en la Tierra. Impedía que todos los enemigos externos invadieran, cumpliendo debidamente esa obligación durante los últimos 1000 años. Era, en cierto modo, la personificación de las oraciones de todos los que vivían en su interior. Incluso podía bloquear el sol mismo, ajustando automáticamente los niveles de luz dentro de la burbuja según fuera necesario, más brillante durante el día, más tenue por la noche. La temperatura en el interior se mantenía casi constante durante todo el año, produciendo veranos más fríos e inviernos más cálidos, mientras que las tierras de cultivo compartimentadas en el interior podían producir cultivos estacionales en casi cualquier momento. Era una utopía, en la que cuyos residentes nunca tuvieron que preocuparse por el hambre. Cada niño recibía un nivel de educación obligatoria, y cada adulto recibía un trabajo. Su sociedad había logrado una armonía completa, un paraíso vigilado por la ley y el orden que lo gobernaba. Esta era Lun, la ciudad santa, capital del Sacro Imperio de Ruberios. El día después del último Walpurgis, Hinata estaba caminando por el camino hacia su catedral principal. El aire circundante era agradablemente cálido, templado por la solemnidad de la atmósfera. Esta tierra era generosa. Nadie moría de hambre, no había mendigos al costado de las calles. A todos se les proporcionaba un papel adecuado, desempeñándolo al máximo. Todos despertaban con las mismas campanas y dormían al mismo tiempo. Los más capaces de los trabajadores asistían a los menos capaces. Y todo se manejaba en perfecta armonía, garantizando la felicidad de cada ciudadano que vivía y respiraba en su interior. Era una sociedad ideal, igualitaria, otorgada bajo el nombre de su Dios, y la ciudad extendida ante sus ojos era la forma física completa de ese ideal. Hinata observó los rostros de las personas que pasaban. Todas eran sonrisas, cada una se veía tranquila y serena. Pero algo le preocupaba. Para ella, esta tierra santa era realmente la ciudad ideal. Su gran objetivo era hacer de las naciones occidentales, y eventualmente el mundo entero, una sociedad pacífica y libre de guerra. Ansiaba una tierra donde los fuertes ya no tuvieran que aprovecharse de los débiles para sobrevivir. La realidad, sin embargo, era demasiado sombría. El reino de Ingracia y el Sacro Imperio de Ruberios eran muy, muy diferentes entre sí. Hinata dudaba de sí misma cada vez. La libertad de Ingracia, la armonía de Ruberios. Dos naciones que parecían contradecirse en todos los sentidos, desde sus sistemas políticos hasta sus principios básicos, y nada hacía la diferencia tan marcada como la apariencia de los niños en cada tierra. Podía escuchar a algunos de ellos cerca de las instalaciones educativas construidas junto a la catedral. Algunos de ellos,
Quizás tarde para las clases, corrían por el camino hacia el edificio, los más rápidos tiraban de los brazos de los rezagados. Era una escena común, ciertamente no era motivo de alarma. Pero Hinata pudo detectar la disparidad presente en la imagen. ¿Cómo era en Gracia? Ella recordó lo que vio allí. Era de madrugada cuando vio a los niños sonriendo mientras pasaban junto a la puerta de la escuela justo antes del timbre de la mañana. Cualquiera sorprendido merodeando antes de que se cerrara, sin duda, enfrentaría un sermón de sus instructores. Aquí, sin embargo, aquellos que llegaron a tiempo se burlaban de los rezagados, radiantes de orgullo. ¿Qué hubiera pasado si intentaran correr de la mano, como en Ruberius? La respuesta era clara: todos llegarían tarde, enfrentando la ira del director. Sabía que era un criterio tonto para hacer comparaciones. Los niños podrían evitar todo esto si se despertaran unos minutos antes. Pero ella no podía dejar de pensar en eso. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Eran los niños más rápidos unos matones? No. Se reían de los más lentos, pero no había ningún aire de superioridad involucrado. Incluso los rezagados les devolvieron sonrisas avergonzadas. Incluso con esos severos sermones de los directores, parecían divertirse con sus vidas. Pero ¿qué pasaría con Ruberius? Todos los niños que corrían a clase tenían la misma expresión. Esa calma y serena sonrisa de satisfacción, al igual que los adultos. Ese desinterés total en la competencia o expresión personal, siempre la misma cara. Una sociedad completamente administrada puede proporcionar felicidad, pero no puede proporcionar libertad. Todos eran iguales, cumplían sus tareas designadas, los que tenían apoyaban a los que no tenían. La gente de esta tierra lo completaba al 100%. Ese era el objetivo de Hinata, crear una sociedad igual y libre de conflictos. Un mundo donde los padres nunca abandonarían a sus hijos, donde a todos se les permitiría vivir felices. Hinata sabía que era un ideal, y no un concepto realista. Pero cada vez que se sentía lista para abandonarlo por completo, la idea pura de Ruberius se le presentaba. La competencia generaba conflictos, y la competencia no existía en esta sociedad totalmente administrada. Era, en otras palabras, los ideales de Hinata puestos en acción. El sistema político del Sacro Imperio de Ruberius estaba bastante cerca del comunismo. Con su Dios como jefe de Estado, habían establecido una igualdad total entre todos los miembros de la sociedad. Este Dios gobernaba a través del papado, la organización que representaba al Santo Emperador. La mayor debilidad del comunismo era la presencia inevitable de una clase dominante sobre todos los demás. El gobierno se veía obligado a cantar las alabanzas de la igualdad mientras que, en la práctica, mantenía una jerarquía. Si la corrupción comenzaba a pudrir a la clase alta, sería difícil para las masas rectificar eso. Conduciría a una distribución desigual de los bienes, ampliando la disparidad. La divinidad era la solución de Ruberius a este problema. El papado era, por definición, una existencia superior desde el principio, por lo que la desigualdad entre las personas en teoría no se convertiría en un problema. Los gobernantes, por supuesto, manejaban asuntos como la diplomacia con otros estados, pero bajo su Dios, todos eran iguales. Era una estafa, sí, pero una estafa que había servido como realidad para el Sacro Imperio durante un milenio de historia. Había servido como un ideal como ninguno antes, y había una buena razón para ello. Lumanas, el dios que gobierna todo esto, era en realidad la reina demonio Lumanas Valentine. Lumanas Valentine, la monarca absoluta, una reina demonio de carne y hueso, la reina de las pesadillas y gobernante de la noche, y el único adversario con el que Hinata había perdido. Frente a una gobernante absoluta, todas las personas tenían el mismo valor. Para Lumanas, este concepto de una sociedad totalmente administrada era similar a un granjero que cuidaba su ganado. Pero esto era exactamente el por qué toda la utopía funcionaba en absoluto. Como vampiros, Lumanas y sus parientes no necesitaban a las personas para vivir de su carne. Todo lo que necesitaban era un poco de sangre para ingerir, usando la fuerza vital dentro de ella para sostenerse. Cuanto más alto era el rango del vampiro, menos de esta sangre necesitaban a lo largo de sus vidas eternas. Se decía que la sangre que bebían sabía más dulce cuanto más feliz era el donante. En comparación con otras naciones, la gente lo tenía bastante fácil aquí. Si un donante renunciara a una gran cantidad de fuerza vital a la vez, eso sería un problema, pero Lumanas impuso estrictas prohibiciones al respecto. Por lo tanto, el orden se mantuvo completamente en esta nación, ya que los vampiros de nivel inferior no tenían forma de desafiar la voluntad de Lumanas, quien estaba muy por encima de ellos. Todo era igual,
mucho más de lo que las naciones occidentales podrían lograr. Fue lo que hizo que Hinata creyera en la igualdad siempre presente en el luminismo, usando la justicia como su credo cuando se unió a la Iglesia. Ahora, ella era una de sus misioneras más fervientes, creyendo que sus principios básicos eran absolutos. Como paladín, encargada de proporcionar la misma salvación a la gente, quería que la justicia prevaleciera con todo lo que hacía. Isaba Shisui, su maestra, era demasiado laxa en comparación, y la estructura ideada por Kagurasaka Yuki, el chico de la misma tierra que ella, era un sueño demasiado fantástico para ser tratado en serio. Simplemente se ocupaba de los problemas a medida que surgían, lo que no ofrecía ninguna medida preventiva real. Buscar mejorar uno mismo era un esfuerzo loable, y ciertamente estaba de acuerdo con el enfoque cooperativo del gremio libre. Pero dada su dependencia de los honorarios a cambio de trabajo, la igualdad parecía una causa perdida para ellos. Por lo tanto, Hinata dejó la tutela de su maestra. Shisui le dijo a Hinata que contara con ella si alguna vez se perdía, pero eso no iba a suceder. Eso sería depender demasiado de ella. Si seguía dependiendo de Shisui, pensó Hinata vagamente, eso la arruinaría. Lo único en lo que podía confiar en este mundo, era en su propio poder. Por lo tanto, Hinata buscó el tipo de poder que nadie más podría esperar. Tenía un miedo natural a llevar algo precioso con ella, de esa forma, no podría perderlo. Ella no trataba con otras personas, el poder era su único deseo. Se había convertido en una paladín apenas un año después de unirse a la Santa Iglesia Occidental, luego su capitana, en menos de 2 años, construyendo con sus propias manos, lo que era elogiado como el grupo cruzado más poderoso de la historia. Pero cuanto más alto ascendía en las filas de la Iglesia, más veía lo que realmente era. Y luego encontró lo que yacía en la esencia del luminismo. El santo emperador Ruberius era en realidad un vampiro llamado Louis. Aún más impactante para ella, este Louis era el hermano gemelo mayor de nada menos que el rey demonio Roy Valentine. Conspirando con un rey demonio para retener su poder, nada podría haber sido más ridículo, más despectivo de su gente. Hinata se enfureció cuando se enteró de ello, lo suficiente como para entrar sola en el claustro interior para purgar a Roy y Louis. La batalla resultante la dejó con heridas mortales, obligándola a tumbarse allí y esperar su muerte. Allí estaba ella, con su poco sentido de la justicia, su débil poder, incapaz de salvar a nadie. La benevolencia de elegir a quién salvar, ya que no puede salvarlos a todos. Parecía tan cómico, tan inútil para ella. J.E. ¿Fue demasiado para mí? Los débiles siempre están condenados a morir débiles. Pero al menos libré al mundo de un obstáculo. Pero aún así, Hinata creía que no había tomado la decisión equivocada. Ella redujo la cantidad de maldad en este mundo, no tenía nada de qué avergonzarse. Eso, por sí solo, la dejó satisfecha. A medida que su vista se volvía tenue, Hinata podía escuchar el sonido de pasos ligeros. Ella pensó que era su mente jugándole trucos, pero luego una voz clara y refrescante le dio una serenata. Podía escuchar este ruido desde mi dormitorio. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Ante ella, había una joven radiante con cabello plateado. Sus heterocromáticos ojos azules y rojos brillaban misteriosamente, mirando fríamente a Hinata y a los demás en el suelo. El aura que flotaba a su alrededor estaba en otro nivel, haciendo que Louis y Roy, con quienes acababa de luchar hasta la muerte y más allá, parecieran niños. Hinata, cara a cara con la muerte, estaba abrumada por su presencia, esta belleza más allá de toda comprensión humana. Esta presencia clara y transparente, tan lejos de ella, tenía la dignidad de la clase alta, el aire de alguien acostumbrado a gobernar sobre los demás. El bien y el mal parecían insignificantes cuando se le presentaban. Y como para probar eso. ¿Y ustedes dos piensan que pueden morir y dejarme atrás? Las olas de fuerza que emanaban de ella revivieron a Roy, el rey demonio, y a Louis, el emperador, a pesar de los golpes letales que Hinata sabía que había asestado. Era un poder sobrenatural, del que Hinata no tenía conocimiento. ¿Se acabó? Todo lo que he hecho, la desesperación llenó su corazón, mientras la llama de la vida comenzó a parpadear. ¿Y tú también, humana? No se te permitirá morir con ese orgullo en tu mente, que es la justicia. La justicia no se trata de aplastar el mal. ¿Quién te crees que eres, decidiendo si me involucro en el mal o no? No existe una justicia que pueda satisfacer todas las formas con libre albedrío. Es arrogante pensar que puedes hacer lo contrario. Me equivoco. Las palabras golpearon contra los tímpanos de Hinata mientras una luz cálida descendió sobre ella, salvando su vida. Allí, mientras sus heridas parecían desaparecer mágicamente, la chica habló. Tienes una semana.
Si eres lo suficientemente poderosa como para derrotar a mis confidentes más cercanos, ciertamente puedes superar la prueba de los 7 días. Solo entonces me dignaré seriamente a enfrentarte. Ella tomó el juicio. Ella lo completó, usurpando los poderes de aquellos bajo los que estudió para obtener fuerza sobrehumana, y luego, apostando su vida en el intento, perdió con esa joven, Lumanas Valentine, y se rindió ante ella. Pero incluso con esa derrota, su espada se negó a romperse. En cambio, se hizo más flexible, más fuerte, y con ello, Hinata renació, como una espada divina, la mano derecha de la divinidad, la asesina de todos los sufrimientos. Para Hinata, la presencia de Lumanas era lo único que importaba. Lumanas era la clave para una sociedad equitativa y justa, y perderla significaría la destrucción de todo orden. Mantener una utopía requería esfuerzo y resolución constantes, y en ese sentido, Hinata era una espada de doble filo. Si Lumanas alguna vez se convertía en el enemigo de la humanidad, Hinata tendría que matarla con su espada. Parecía imposible, pero ella estaba decidida a hacerlo. Es por eso que ahora, incluso hoy, ella continuó obedeciendo. Pronto, Hinata había llegado a su destino. Allí, esperándola, estaba Louis, el santo emperador que ahora era un alma gemela. Tenía noticias increíbles para ella. Mi hermano murió anoche. Anoche, Hinata había perseguido a un intruso desconocido en la catedral esa noche. Estaba destinada a reunirse con alguien más, pero después de que la misiva de Lumanas la hizo cancelar todo eso, cambió sus planes. Eso, afortunadamente, le permitió terminar la noche sin ensuciar las tierras sagradas con la sangre de nadie más. O eso pensaba ella. ¿Estás bromeando, no? Roy es un rey demonio. Estaba en el consejo Walpurgis, digo la verdad, Hinata. Roy regresó antes que Lumino-Sama, y el intruso que dejaste escapar se topó con el primero. No. Ese intruso huyó en el momento en que me vio. Fue tan rápido que no pude perseguirlo, pero... De hecho, tal vez pensaste que era solo diversión. Lumino-Sama te ordenó defender las tierras santas, no matar intrusos. Ese es el trabajo de nuestra guardia imperial, tan inútiles como lo acaban de demostrar. La guardia del que soy el caballero jefe. Pero ese Roy, siendo asesinado por alguien en ese nivel, ¿quién es el inútil ahora? Ella se rió audazmente, justo enfrente del hermano mayor del sacro emperador, Roy. Lumanas Valentine era la verdadera reina demonio, los hermanos gemelos Louis y Roy sus confidentes más íntimos. Louis gobernaba el mundo exterior como su emperador sagrado, mientras que Roy gobernaba detrás de escena como rey demonio. Lumanas, mientras tanto, gobernaba todo como un dios. Este era el mundo que habían creado. También era la razón por la que Lumanas prefería una política de gobierno insular, encerrándose dentro del claustro interior y nunca revelándose en público. Roy, sirviendo como su rey demonio representante, había sido lo suficientemente poderoso como para sentarse junto a los otros 9 en la mesa. Simplemente haber nacido vampiro lo convertía en el equivalente de un rango B, en cuanto a clasificación. Su fuerza muscular, durabilidad, tiempo de reacción y todo lo demás, eran varias veces mejores de lo que un humano podría reunir, y su raza le daba una multitud de excelentes habilidades, incluyendo fuerza hercúlea, autorregeneración, movimiento de sombra, parálisis, encanto, intimidación, transformar y más. Había pocos vampiros en el mundo, pero incluso entre los llamados demonios de alto nivel, tenían una capacidad de lucha por encima de la multitud. Louis y Roy eran ancianos nobles, ambos al servicio de su líder Lumanas desde la antigüedad. Sus poderes eran monumentales, era evidente, y Hinata lo sabía perfectamente. Habiendo peleado con los dos una vez, no tenía dudas. Esto solo significaba una cosa: quienquiera que fuera el intruso de anoche, debe haber sido increíblemente poderoso, pero en realidad no importa, ¿verdad? Hinata susurró. Mientras Lumino-Sama esté a salvo. No es que nadie deba preocuparse por ella. Ni siquiera Hinata pudo medir completamente las profundidades de la reina demonio Lumanas. Ella estaba más allá de toda imaginación, un ser supremo que servía como un objetivo ideal para alcanzar y un oponente potencial en algún momento en el futuro. Sería impertinente para Hinata incluso preocuparse por ella. Roy, mientras tanto, valía tanto como una piedra en la calle. No quería ofender a Louis, pero en realidad no importaba si lo mataron o no. Fue débil, murió, y eso era todo. En lo que respectaba a Hinata, era culpa suya. ¿Sí importa? Dejamos que Roy ejerciera su racha violenta como una amenaza para hacer que las personas se adhieran al luminismo. Con el muerto, existe la posibilidad de que la fe de las personas en nuestro credo disminuya.
El malvado dragón Beldora está vivo una vez más y, sin embargo, el gran bosque de Jura también se mantiene estable. Usted tiene un punto. Hinata podría adivinar por qué. Era ese slime que ella dejó escapar entre sus dedos. No tenía excusa para esto. Era completamente su error, y nadie era más consciente de eso que ella. Fue su decisión dejar ir al intruso de anoche, pero a ese slime, Rimuru, al que quería erradicar del mundo para siempre. Ella no pudo evitar alabarlo. Apenas puedo creer que hubiera logrado escapar de ese lugar. Sabía que eras cuidadoso, Rimuru, pero eso no era nada que pudiera haber imaginado. No puedo hablar sobre el dragón, pero imagino que el bosque es estable debido a ese slime, Rimuru, que dejé escapar. Llevé a cabo parte de mi propia investigación, y se ha confirmado que las fuerzas del reino de Falmut han sido aniquiladas. Contando el tiempo de regreso de la resurrección de Beldora, tenía que ser el trabajo de ese Rimuru. Todo un adversario para ti, ¿no? Supongo que el momento en que lo tuve, encerrado en ese campo santo, fue mi mejor oportunidad de derrotarlo. ¿No le diste un poco de discreción, tal vez, después de que afirmó ser de tu reino? Por supuesto que no. ¿Los objetivos de Lumino-sama son incompatibles con los de ese slime? Sé de dónde viene, y dejarlo a su suerte solo arruinaría nuestros planes. Por eso elegí ignorar lo que tenía que decir y en su lugar, traté de destruir su ciudad. Entonces los ángeles se moverán pronto, así es. Están a salvo por ahora, pero si siguen desarrollando la ciudad a ese ritmo, lo harán absolutamente. Eso sería angustioso. Aún no estamos listos para ellos. Me gustaría asegurarme de que nuestra victoria en la próxima guerra Tenma sea absoluta, lo sé. Necesitamos desgarrar a esos ángeles miembro por miembro, y es por eso que no podemos permitirnos acelerar el calendario. Lois asintió con la cabeza. Cada vez que las ciudades del mundo se desarrollaban más allá de cierto nivel, los ángeles comenzaban a atacarlas. Porque, nadie lo sabía, pero sus acciones seguían un patrón reconocible establecido. Cuando sucedió, innumerables inocentes murieron, y para combatirlos, Hinata había expandido sus fuerzas e ideó una forma de sacarlos completamente de la escena. Su ímpetu por el luminismo también era una forma de ayudar a las personas a trabajar juntas, haciendo de su cooperación armónica una fuerza palpable con la que trabajar. Esa, ella creía, era la mejor manera de seguir la voluntad de Lumanas, su diosa. El comportamiento de Rimuru se interponía en eso, y ahora que sabía que Rimuru era la causa de la muerte de Isabasi Suei, tenía problemas personales con él. No había ninguna razón para que ella le dejara suelto. Con él estaban sus monstruos, inteligentes, racionales y con comprensión de los humanos. Le dolía un poco involucrarlos en esto, pero Lumanas los llamó su enemigo, y su voluntad era la ley. La victoria en la guerra Tenma era de máxima prioridad, y para ganar eso, Hinata no dudaría en hacer lo que se debe hacer. Era fría, pragmática y, sobre todo, racionalista, pero quizás tu fracaso haya resultado bien al final. ¿Qué quieres decir? Las naciones occidentales probablemente se unirán para enfrentar la amenaza en el gran bosque de Jura. Sin Roy, ¿qué mejor enemigo para unir a la raza humana? ¿Tú crees? Dudo que vaya tan fácilmente, pero tenía un punto. Tal vez, pensó Hinata, era algo bueno después de todo. Lo que querían era un bosque estable, y si buscaban vivir junto a la humanidad, eso era para mejor. Pero si Rimuru realmente masacró a la fuerza Falmut, era claramente una amenaza que no podían darse el lujo de pasar por alto. Entonces, ¿conoces a los comerciantes orientales que me trajeron información? Estábamos planeando vernos anoche también. Si no fuera por orden de Lumino-sama, no estaría aquí ahora mismo. Oh. Bastante buen momento, entonces, casi demasiado bueno, ¿no? Esos comerciantes intentaban usarme. Si lo piensas bien, tal vez mantener a Rimuru vivo y presente sea la respuesta correcta, no para poner excusas. Pero el clavo que sobresale se golpea. Es posible que hayan sobrevivido a la invasión de Falmut, pero con el dragón de la tormenta resucitado seguramente atacaría a Rimuru en poco tiempo. Además, Rimuru se llamaba a sí mismo un rey demonio, aparentemente, lo que invitaba a la ira de los otros 10 y le valió un boleto para el Valpurgis de anoche, me lo imagino. Hasta que estemos completamente listos, preferiría usar esa tierra como escudo contra el oriente, suponiendo que Rimuru sobreviviera al Consejo Valpurgis. ¿Correcto? ¿Crees que lo logrará? Lumino-sama volverá pronto. Lo sabremos para entonces. Tener que contarle la muerte de Roy es un pensamiento deprimente. Ella estará en mal estado, estoy seguro. Ella fue mucho más amable con él que yo. Supongo que no soy muy amable conmigo mismo. Mi propio hermano está muerto,
pero no me siento triste por eso en absoluto. Hinata se encogió de hombros hacia Lois. Dejaron de hablar, esperando a Lumanas. En poco tiempo, llegó un heraldo. Un paso atrás, Lumino-sama ha regresado. En un instante, la catedral se convirtió en una colmena de actividad, y pronto, Hinata y Lois iban a enfrentar una conversación que nunca esperaron tener. Ahora estaban en el claustro interior, una montaña sagrada que se cernía en el centro del Sacro Imperio de Ruberius. La sede de la Santa Iglesia estaba a sus pies, siguiendo recto por sus terrenos se encontraba el templo sagrado, que alberga la catedral que conecta con la entrada de la montaña. Más allá y por el camino, el claustro interior se alzaba por delante. Este era el lugar más sagrado y prohibido de todo Ruberius, incluso más que las cámaras oficiales del Santo Emperador. Relajada allí, estaba la reina demonio Valentine, o más bien, Lumanas, mientras relataba los eventos de la noche anterior, claramente molesta. Entonces eso es todo, ese molesto dragón simplemente insiste en interponerse en mi camino en todo momento posible. El primer informe de Hinata sobre la muerte de Roy solo se sumó a su ira. «Qué niño tan estúpido», murmuró en respuesta, sin traicionar ninguna emoción al entrar en el claustro interior, tan regia como siempre. Parecía lo suficientemente fría como para describir el consejo Walpurgis, pero cuando llegó al punto en que Veldora reveló su verdadera identidad, sus rasgos bien definidos y hermosos enrojecieron de ira. Fue abrumador para su audiencia cuando dejó escapar toda su emoción acumulada. Y mira a Roy también. Podría haberlo revivido mientras lo tuviera a la vista, pero no, mi hermano está feliz, Lumino-sama. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta. Silencio, parece que prácticamente llevé a Roy de la mano a su muerte. No, mi señora. Es culpa de mi hermano Roy por no cumplir con sus expectativas. Pero si hubo algún factor involucrado, fue mala suerte. Todos en el claustro sabían que no era su culpa. Me disculpo, dijo Hinata. Dejé ir a ese intruso, y Roy. Está bien, respondió Lumanas, con la cara tensa mientras la miraba a ella y a Lois. Simplemente seguiste mis órdenes. Yo soy quien merece la culpa. Pero no tenemos tiempo para llorar por él ahora. El dragón ha revivido y tenemos un nuevo rey demonio en Rimuru. Esa es la verdad innegable, y debemos decidir cómo manejarla. Sí, mi señora. Entiendo. Hinata y Lois asintieron. Esta conversación decidiría en qué dirección iría el Sacro Imperio en el futuro. Me gustaría derrotar a Veldora por ti, ofreció Hinata. Hinata, respondió fríamente Lumanas, te has vuelto más fuerte, sí, mucho más fuerte que cuando peleaste conmigo. Ya superaste los 7 días y estás en camino de igualar mi nivel. Pero incluso si puedes derrotar al rey demonio Rimuru, nunca vencerás a Veldora. Ella tiene razón, Hinata. Así de temible es la presencia del dragón. Una verdadera catástrofe. Lois, que estaba allí durante los ataques anteriores de ese dragón, estuvo de acuerdo con Lumanas. Es tan poderoso, pero el héroe no lo selló. Si un humano lo hizo antes, razonó Hinata, siempre podría volver a ocurrir. Lumanas y Lois la ignoraron de inmediato. Mira, Hinata. Ese dragón es una forma de energía natural en sí misma. Tal vez podrías usar magia para sofocar un vendaval furioso, sí, pero ese dragón tiene su propio libre albedrío. No puede cortarse con una espada ni verse afectado por la magia. Cuando se enfurece, las ondas de choque asolarán la tierra, mucho más que cualquiera de nuestras insignificantes magias. La idea pareció realmente desanimar a Lumanas. Lois asintió de acuerdo, con su rostro pálido como si acabara de recordar un suceso desagradable. Fue realmente una pesadilla, dijo. Ah, ese castillo Nictrose, rosa nocturna, tan hermoso, convertido en una pila de cenizas irreconocible. No me lo recuerdes, Lois. Ese castillo fue la culminación del conocimiento y la ciencia de los vampiros, y ahora solo vive en nuestra memoria. No sirve de nada anhelar lo que no podemos tener, muy cierto. El intercambio le enseñó a Hinata cuán peligroso era este Veldora. Pero, si se trata de eso, se juró en voz baja, lo mataré. Entonces se dio cuenta de algo más. Toda la razón por la que el claustro interior estaba sobre esta montaña sagrada. Fue para prepararse para un posible ataque de Veldora, ¿no? Para que ella pudiera observar constantemente los cielos y detenerlo antes de que él llegara. Nidgarden, jardín nocturno, la ciudad principal del Sacro Imperio, también se encontraba completamente bajo tierra por esa razón, para evitar invasiones de dragones, para mantener las bajas al mínimo en una pelea. Así de cautelosa era Lumanas con este dragón de la tormenta. Hinata, por favor abstente de actuar.
No quiero perderte a ti también. Y si Lumana se lo planteaba con tanta fuerza, no tenía más opción que asentir. Ahora, su mal manejo de ese encuentro con Rimuru estaba clavándose en su garganta como una aguja de coser. Etiquetarlo como un monstruo e ignorar sus intentos de conversación fueron errores. No en términos de lo que su fe le enseñó, o al menos eso quería pensar, pero aún así, sus acciones habían llevado directamente a esta situación actual. Si eso era lo que los mercaderes orientales habían querido, entonces Hinata se había movido a su ritmo. Qué desagradable. Dándome esa información cuando sabían exactamente cómo reaccionaría. O tal vez tienen un informante propio, le costaba creerlo, pero Hinata podía imaginar a alguien en la iglesia trabajando con esos mercaderes. Puede que ya sepan todo sobre sus preparativos para Los Ángeles, y tal vez por eso la señalaron en la dirección de Rimuru, para eliminarlo por ellos. Una mancha en la iglesia tenía que ser algo para considerar, pero por ahora, ese pensamiento debía dejar servir a fuego lento. Había otros problemas con los que lidiar, muy bien. Pero, ¿qué haremos con Rimuru ahora, como rey demonio? No tenemos más remedio que dejarlo ser. La iglesia aún no lo ha declarado enemigo divino, afortunadamente, no, pero... ¿hay algún problema? Ahí está. Me temo que la ciudad y las carreteras que están construyendo los monstruos podrían causar que los ángeles invadan más rápidamente. Así, está eso. Tener esos pequeños insectos revoloteando es bastante molesto, aunque hacer que el rey demonio Rimuru y el dragón de la tormenta Veldora sean nuestros enemigos sería mucho peor. Pero si atraen más atención que nosotros, se convertirán en el objetivo principal de los ángeles, imagino. De cualquier manera, no tiene mucho sentido pensar en eso ahora. Para Lumanas, los ángeles eran casi inútiles. Hinata, entendiendo eso, expresando su acuerdo. Más allá de eso, había otro problema. También está el hecho de que su ciudad convierte el concepto de los monstruos como enemigos comunes de la humanidad, uno de los principios básicos del luminismo, en algo a dudar. La pregunta hizo que Lumanas frunciera el ceño visiblemente. Lo reflexionó durante un momento. Esto ya no era una amenaza fácil de anular, pero si dejaban que sus principios religiosos fueran defraudados de esta manera, perderían su validez y su atractivo para las masas. La fe que habían pasado los últimos 1000 años construyendo se perdería, y eso no podía dejarse pasar. Quizás, sugirió Lois, podría ser un cómplice útil para nosotros, como un malvado rey demonio. Era un pensamiento que había compartido con Hinata antes, dejar que Rimuru sirviera como talón de propaganda, al igual que Roy actuó como rey demonio. Pero como Hinata esperaba, Lumanas estaba menos que entusiasmada. Eso no puede suceder. Rimuru, este nuevo rey demonio, solo quiere divertirse viviendo en su pequeña nación. Eso es todo. Se acerca a nuestras caras y declara que les dará a los humanos toda la protección que desean. Porque él necesita su ayuda. Lo dijo él mismo. Cualquiera que se interponga en eso, ya sea una persona, un rey demonio o la Santa Iglesia, será mi enemigo. Ella dejó escapar un suspiro triste. Si solo no se estuviera mezclando con la raza humana todo el tiempo, Lois, sería una buena opción, dijo con frustración. Y Hinata se dio cuenta, de una vez por todas, que Rimuru no estaba mintiendo. Realmente era un visitante de otro mundo. Pero ya era demasiado tarde para actuar sobre eso. Era plenamente consciente de que había actuado sobre suposiciones incorrectas, alimentada por su falta de interés en escuchar a los demás. Era un mal hábito, y estalló en su cara de forma estrepitosa. Al menos, nadie parecía saber que el dios Lumanas era la misma persona que el rey demonio Valentine, todavía. Si lo peor llegaba a ser peor, solo su propia vida sería inútil. Por ahora, entonces, todo lo que podemos hacer es sentarnos y mirar. Tienes razón. Simplemente manténganse como siempre lo hacemos. No hagan movimientos descarados. Cuantas más excusas tengamos, más nos podemos enredar. Nuestra única responsabilidad es darles la verdad a nuestros fieles de todo el mundo. Veldora, el dragón de la tormenta, está de regreso. ¿Y qué hay de Rimuru? Mientras Hinata reflexionaba, Lumanas y Lois ya estaban decidiendo sus futuras políticas. Sí. Bueno, Rimuru parece el tipo de líder abierto al intercambio político. Podríamos engañar a las naciones occidentales con bastante facilidad. ¿Estás bien con eso, Hinata? Era una pregunta, pero Lumanas lo entendió como una política predeterminada. Lo estoy. ¿Te guardará rencor? Puede que un poco. Intenté matarlo. Así, lo hiciste. Pero Rimuru no es lo suficientemente estúpido como para sostener eso contra nosotros hasta el punto de convertirnos en enemigos.
Tal era la voluntad de Lumanas, una líder al que ni siquiera le importaba si Rimuru conocía sus verdaderos colores. Pero Hinata no estaba convencida. Voy a tener eso en cuenta, dijo Hinata, tratando de ocultar sus pensamientos reales mientras se iba. Pasó poco más de un mes. Hinata lo pasó incansablemente en el trabajo. Sus paladines estaban ocupados construyendo una línea de defensa contra Veldora, mientras que la Guardia Imperial estaba reuniendo inteligencia para ella. Esos comerciantes del Oriente, una vez una parte vital de esta red de espías, ya no eran confiables, por lo que decidió confiar solo en la información que podía reunir personalmente. Ahora era el momento de la conferencia mensual del Imperio entre los dos grupos principales del papado, los cruzados, los paladines bajo el control directo de Hinata y las torres maestras, las fuerzas de la Guardia Imperial al servicio del Santo Emperador. Ambos eran el orgullo de Ruberius, con Hinata Sakaguchi en la cima. Ella sirvió como oradora de la conferencia, Hinata, caballero jefe de las torres maestras y capitana de los paladines, por no mencionar al caballero más fuerte de la nación. Se preparó un asiento central para ella, todas las sillas de los demás asistentes estaban situadas en un semicírculo a su alrededor. A su derecha, había 6 personas que representaban a los cruzados. Primero estaba el vicecapitán Leonard Gestar, conocido como el Noble de la Luz, un paladín con una expresión suave y quejumbrosa. Junto a él estaba Arnaud Bowman del espacio, el hombre era el segundo más fuerte solo detrás de Hinata. Estaba de cabeza y hombros por encima del resto de los líderes de la tropa, sirviendo como una especie de especialista en equipos de asalto para los cruzados. Siguiendo a Arnaud, estaban otros 4 oficiales al mando, Vacas de la Tierra, un hombre grande y melancólico dotado para aplastar a sus enemigos con su santo mazo infundido de magia, Litus del Agua, una bella sanadora y espiritualista que empleaba el Espíritu Santo andín en el campo de batalla, Garde del Fuego, un caballero y mago que empuñaba su lanza roja en llamas, y Fritz del Viento, un luchador mágico tan talentoso en la magia del viento como con sus espadas gemelas. Era un tramposo táctico, una rareza entre los cruzados de mente superior a quien servía. Fritz nunca usaba su uniforme según el código de perfección prescrito, pero nadie admiraba y respetaba a Hinata tanto como él. Cada uno de estos comandantes lideraba un equipo de unos 20 paladines, mientras que Arnaud servía como su líder general. Los 5 sentados aquí eran los mejores entre los 110 paladines, y no había duda de su talento. En contraste con ellos, en el lado izquierdo de Hinata, estaban las torres maestras, un conjunto mucho más irregular en una variedad variopinta de uniformes y armaduras. Numeraban apenas 33, pero aún así, formaron su propia división, ya que cada uno era una potencia como torres de batalla, como el Santo Emperador los llamaba con orgullo. Todos clasificaban al menos una en las listas, y algunos de ellos incluso fueron campeones, una calamidad en la escala de amenazas. Algunos eran particularmente notables. Estaba Cielo Azul, Saare, que parecía un niño inocente, pero era mayor que cualquier otra persona en la habitación. Era el caballero principal de la Guardia Imperial antes de que Hinata asumiera el papel. Luego estaba la roca gigante, Grigori, la mano derecha de Saare, cuya habilidad, impermeable, le otorgaba una resistencia física asombrosa. Sus músculos eran su arma, y eran más duros que la mayoría de los tipos de metal, lo que lo convertía en una fortaleza inexpugnable de hombre. Por último, pero no menos importante, estaba Glenda, Mar embravecido, que era más nueva que Hinata pero se había hecho un nombre en los últimos años. Notable por su cabello rojo puntiagudo, era una mujer salvaje, una exmercenaria cuyas habilidades de lucha aún estaban cubiertas por un velo de misterio. Solo Rama, la persona que le había cedido su puesto a Glenda después de que ella lo derrotara, conocía todas sus fortalezas. Este trío era conocido como los 3 guerreros sabios, y se sentaban juntos frente a los 6 paladines. Los 9 eran todos superhumanos, mucho más allá del marco que uno pensaría que el cuerpo humano podría proporcionar. Todos eran santos certificados, una especie de complemento de un rey demonio, y con Hinata, se los conocía colectivamente simplemente como los 10 grandes santos. Cada vez que una persona se dedicaba a un entrenamiento agotador en un tema u otro, de vez en cuando evolucionaba hacia una forma más alta de existencia al completar tal prueba. Lograr esto los iluminaba, extendiendo su vida en gran medida y transformaba sus cuerpos físicos en algo así como una forma de vida semiespiritual. Eran liberados de la carne y la sangre, en otras palabras, y por lo tanto, la cantidad de energía con la que las personas iluminadas podían trabajar era enorme. Su fuerza bruta y mágica aumentaba a niveles incomparables, lo que les permitía ser el equivalente de posibles reyes demonio. Eran los guardianes de la humanidad, los sirvientes de la divinidad que evolucionaron de la manera correcta, incluso si esto era solo para los estándares de ciertas personas. Todos se sentaron allí en silencio,
esperando la llegada de Hinata. Varios paladines estaban estacionados detrás de cada oficial al mando, el resto de las dos divisiones permanecían de pie. Pronto, la pesada puerta crujió al abrirse. Lamento la espera. Empecemos. Con eso, la reunión comenzó. Detrás de Hinata, a la sombra de unas persianas de bambú, el santo emperador Louis asistía a la conferencia conjunta en su asiento. Pero justo cuando comenzaban los procedimientos, Saare los arrojó inmediatamente al desorden. Wow, te disculpas por llegar tarde. No solo no lograste evitar que Veldora despertara, sino que incluso dejaste que naciera un nuevo rey demonio, y tú eres la tonta que nos representa. Si esto es una broma, no es graciosa. Aunque Hinata era la líder reconocida, no todos sus soldados estaban particularmente entusiasmados con seguir sus órdenes. Saare, habiendo perdido su posición como su líder, era el jefe de la facción anti-Hinata. Durante el mes pasado, Hinata había enviado ambas divisiones a todo el mundo en una gran cantidad de misiones, trayendo de vuelta una variedad de inteligencia y confirmando que la erupción de los recientes eventos catastróficos estaban todos conectados. La ascensión de Rimuru, el renacimiento del dragón de la tormenta, el Consejo Walpurgis y la reciente turbulencia en el reino de Falmouth, todos estos acontecimientos tuvieron su origen en Hinata atacando a Rimuru, y Saare no tuvo reparos en implicar tanto. «Está siendo grosero, Saare-sama», dijo Leonard desconcertado con frialdad. Arnau asintió con la cabeza a su compañero paladín. «Tienes razón, muchacho. Si tienes un problema con nuestro capitán, estaré encantado de resolverlo contigo». «Oh». Grigori se levantó desde su asiento al lado de Saare. «Ustedes caballeros de fantasía quieren comenzar una pelea con nosotros», muy pretencioso de su parte, teniendo en cuenta que solo actúan de esa manera alrededor de los oponentes lo suficientemente educados como para perder a propósito. «¿Qué? Pareces interesado en una muerte rápida». La reunión se había vuelto casi inmediatamente intensa. Hinata aprovechó la oportunidad para enfriarlo. «Basta de tonterías. Ahora no es el momento para que los aliados se peleen entre ellos. Saare, si quieres ocupar mi lugar aquí, eres bienvenido a mi asiento en cualquier momento. Sin embargo, primero tendré que probarte, tenlo en cuenta». Eso fue suficiente para devolver el silencio a la habitación. Sus palabras fueron más allá de la mera frustración y entraron en el ámbito de la intención asesina. Si continuaban, ella estaba completamente preparada para comenzar a cortarlos. El público fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso. Era raro que ella mostrara tanta emoción, obligando incluso a Saare a admitir que seguir presionando sería peligroso. En cambio, él la miró con frustración. «No. Lo tendré en mente, ya había perdido una vez, una batalla que nunca debería haber arruinado». A sus ojos, Hinata era la clara perdedora, pero los resultados demostraron lo contrario. El recuerdo de ese día le impedía hacer movimientos imprudentes. Hasta que pudiera investigar y revelar los secretos de la fuerza de Hinata, él sabía que la victoria nunca sería suya. Así que se relajó por ahora, sin interés en librar una guerra que no podría ganar. Con Saare calmado, la reunión conjunta finalmente comenzó. «Reportando», dijo Litus, recién regresando del trabajo de campo alrededor del bosque de Jura. El bosque era una perfecta imagen de paz. A pesar de la resurrección de Veldora, vi grupos de comerciantes entrando y saliendo del área. Las caravanas de Blue Moon estaban llegando a la capital de Tempest de forma casi constante. Las pociones curativas de marca registrada de la nación eran rápidamente compradas, pero los comerciantes también estaban haciendo cola para obtener productos raros como tela de seda y armas hechas de componentes derivados de monstruos. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Se dedican al comercio con el rey demonio? Deberíamos pensar primero en Veldora. Los registros dicen que es extremadamente beligerante, causando una franja de destrucción donde quiera que vaya, pero todavía no he visto ninguna señal de eso. Hinata levantó una mano para agitar las preguntas. Escuchemos el informe hasta el final. Muy bien. Hablé con los comerciantes y me dijeron que el reino de Blue Moon había declarado relaciones plenas y abiertas con Tempest. Esto incluye una garantía de seguridad, y los ciudadanos de Blue Moon pueden entrar y salir cuando quieran. La carretera que los conecta con Tempest también se mantiene ordenada y limpia, incluso los excrementos de los animales se eliminan rápidamente. No había signos de monstruos cerca, y en general, creo que este acuerdo de seguridad es legítimo y activo. ¿Viajaste por esta carretera? Sí. Quería verlo por mí misma, así que me disfracé de viajera. Hay puestos de vigilancia de mantenimiento de la paz a intervalos regulares a lo largo del camino. Cuando llegué a la ciudad, descubrí que estaba mucho más avanzada de lo que esperaba.
La concentración de magículas en el aire era comprensiblemente más alta de lo normal, pero todavía estaba por debajo de los niveles que afectarían a las personas promedio. Me dio la impresión de que Rimuru, fiel a su palabra, realmente busca relaciones amistosas con la humanidad. Ya veo, ¿y qué hay de Beldora? Bueno, sí, sobre eso. ¿Qué ocurre? No pude confirmar su presencia. La entrada a la cueva sellada estaba prohibida, y no pude encontrar ningún otro lugar en el que el dragón pudiera estar al acecho. Hinata sintió plácidamente a Litus mientras terminaba su informe. Si no podemos confirmar la existencia de Beldora, preguntó Fritz, ¿podría ser un error la noticia de su renacimiento? Hinata le lanzó una mirada para silenciarlo. Las misivas divinas del humanas nunca se equivocan. Al menos ahora, estamos más seguros de la actividad de Rimuru. Sigamos. Continuó la reunión, haciendo que cada asistente informara sobre lo que vieron y escucharon, asegurándose de que todos tuvieran toda la información disponible antes de comenzar a debatir. Así que las cosas estuvieron tranquilas de principio a fin durante mi tiempo en Ingracia. Si sus rivales en Falmouth cayeran, creo que aprovecharían la oportunidad para expandir su poder actual. Las sesiones informativas continuaron. Los miembros de las Torres Maestras tenían rienda suelta para visitar las naciones occidentales, así como el derecho de dar órdenes a los caballeros del templo estacionados dentro de sus fronteras. Después de todo, superaban incluso a los capitanes locales del templo, y aunque habitualmente solo actuaban por órdenes de Ruberius, en aras de mantener una simple cadena de mando, las Torres Maestras podían dirigirlos directamente en casos de emergencia. Esto les permitía operar prácticamente por encima de la ley en el oeste, obteniendo incluso cierta información clasificada con facilidad. Esta era una diferencia entre ellos y los paladines. Estos últimos disfrutaban de un acceso de viaje similar sin restricciones a países extranjeros, pero se les prohibía dar órdenes a los caballeros del templo. Las organizaciones eran dos entidades diferentes, aunque algunos caballeros del templo luego se convirtieran en paladines. Dependía de Hinata utilizar las ventajas y desventajas de ambos grupos, desplegándolos donde más podrían ayudar. El turno de Sare llegó al final. Escuchando todos estos informes, dijo, creo que estoy empezando a ver lo que Hinata está tratando de averiguar. Mi turno es el siguiente, y supongo que se supone que mi informe es el factor decisivo, ¿eh? Así es. Te di ese trabajo porque es el más importante. Te agradecería que siguieras con eso. Bueno, las noticias actuales de Falmouth. El rey Edmaris ha abdicado del trono, y en la superficie, parece que la transferencia de poder se ha llevado a cabo pacíficamente. Pero Edward, el nuevo rey, está ocupado reuniendo un ejército de mercenarios talentosos, y en respuesta, la nobleza también está empezando a ponerse frenética. Me pareció como los signos de una inminente guerra civil. A pesar de los informes de que la ascensión de Rimuru estaba en todas las noticias en las naciones occidentales, el comercio de Blue Moon con Tempest le está dando a toda la nación una oportunidad. Mientras tanto, las cosas no podrían ser más caóticas en Falmouth. Los nobles estaban trabajando en 100 direcciones diferentes, muchos de ellos tratando de apuntalar su poderío militar a toda prisa. Algunos incluso habían hecho incursiones con la Santa Iglesia Occidental y los ancianos que lideraban el consejo. No pasaría mucho tiempo antes de que salieran las espadas. El impacto en la gente ya era enorme, los precios subían, la distribución se quedaba atrás. La pérdida de 20.000 soldados condujo a un servicio militar obligatorio. Los soldados aficionados no serían de mucha ayuda en la batalla, pero Falmouth estaba tan arrinconado que no tenían otra opción. Todo apuntaba en la misma dirección, una guerra civil. Los pequeños reinos circundantes no tenían consenso sobre cómo responder a esto, pero todos estaban en alerta máxima contra Falmouth, oliendo la tensión en el aire y fortaleciendo sus fronteras para asegurarse de que no se involucraran. Todos esperaban que el fatídico día llegara pronto. Eso solo, por supuesto, no es suficiente información para llegar a una conclusión sobre si el rey demonio Rimuru está involucrado en esto, ¿cierto? Entonces. Así que revisé la lista de todas las personas con las que el rey Edward hizo contacto. Líderes importantes del Consejo, el gremio libre, algunos comerciantes del Este, incluso nuestros propios soldados. Ha estado ocupado. ¿Está tratando de apuntalar su ejército? Bingo. Eso es exactamente, Hinata. Bueno, está resuelto, entonces. Este nuevo rey no tiene interés en pagar reparaciones de guerra de ningún tipo. Ningún rey demonio dejaría que esa bofetada en la cara no fuera cuestionada, y dudo que Rimuru sea tan tonto como para no esperar eso de él. Entonces, ¿crees que todo esto es parte de los planes de nuestro nuevo rey demonio? Sí. Hinata asintió con la cabeza.
Es casi divertido como todas las piezas están cayendo en su lugar. Basado en lo que podemos inferir de esto, todo parece estar encaminado hacia algún tipo de conclusión predestinada. Alguien definitivamente está tirando de las cuerdas desde el costado. Cuanto más escuchaba, más convencida estaba. ¿Quién era? Podría haber una sola respuesta: Kleiman, ese estafador que merodeó por las naciones occidentales durante años, se había ido, y el único que podía comenzar a imitarlo era Rimuru, este nuevo miembro del elenco. No me gusta esto. ¿No puedes bajar la guardia a su alrededor? Es lo suficientemente inteligente como para diseñar estas estrategias completamente preparadas. Tal vez él realmente fue japonés una vez. Mirando hacia atrás, mientras reevaluaba con calma a Rimuru, todo esto era causado por creer en esos comerciantes orientales en primer lugar. Habían construido una relación de confianza durante varios años, y ella se confió por completo en el CEO que le pusieron. Fue un error fatal, y se arrepentía, y la peor parte fue que la mayor parte de la inteligencia que le dieron los comerciantes era precisa. Solo cuando el tema se dirigía a Rimuru, la verdad comenzó a doblarse un poco. Estas pequeñas mentiras que eran imposibles de confirmar independientemente, y Hinata había dejado que la engañaran. Si le hubiera creído a Rimuru, cuando los dos estaban en el mismo lugar, tal vez las cosas se habrían desarrollado de manera diferente. Pero, razonó, que no podía detenerse en el pasado. Entonces notó algo sobre el informe de Saare que le interesaba. Saare, dijiste que Edward también se puso en contacto con los comerciantes. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué te importan los comerciantes? El rey demonio pintó una imagen para distraernos, y eso es todo, ¿verdad? Creo que de lo que tenemos que hablar es de nuestra dirección futura. ¿Qué pasos deberíamos estar dando ahora? Necesitamos eso, pero aún quiero saberlo. Dime, no. Pensé que el dinero era lo único de lo que esos comerciantes hablaban. No es así. Simplemente tienen el hábito instintivo de cambiar la conversación hacia lo que sea que les haga ganar dinero. Uno de ellos también me atrapó, así que todos deben cuidarse. Entonces, ¿qué aprendiste de ellos? Eso es bastante impresionante, si lograron usar a una mujer tan calculadora como tú. Realmente no puedo pensar en nada en particular, dijeron. Oh, espera. Hay una zona comercial en el área que cubriste, ¿verdad, Glenda? Los comerciantes de Oriente y Occidente se mezclan allí. ¿Escuchaste algo interesante? Puede que a Saare no le haya gustado mucho Hinata, pero todavía era fiel a su misión. Él conocía y reconocía sus talentos, el liderazgo que le ayudó a crear a los cruzados con un montón de caballeros. Ella era despiadada contra los monstruos, ella ponía todo en la línea para mantener a la gente segura. En algún lugar de su corazón, la apreciaba. Por eso, seguía todas las órdenes de Hinata al pie de la letra, sin ocultarle nada de lo que aprendía ella. Él podía haber tenido algunas ideas sobre cómo recuperar su posición, pero no tenía intención de arrastrarla hacia abajo. Creía en la meritocracia, y para bien o para mal, era sincero en todo lo que hacía. Hinata también lo sabía. Glenda, mientras tanto, bueno, que yo sepa, no estaba ocurriendo nada sospechoso. No tenía problemas para decir mentiras descaradas. Como mercenaria, estaba bien versada en navegar por el inframundo, experimentando cantidades incalculables de peligro mortal. Algo sobre la tensión en el aire le olía a buen dinero. La fe era una cosa, obtener ganancias era otra. Así era como trabajaba Glenda, y aunque la gente la veía como una luminista devota, esa no era toda la verdad. Lo que Glenda realmente quería, era el poder que el luminismo tenía en todo el mundo. A veces era dinero, a veces inteligencia, a veces poder de guerra, pero Glenda lo necesitaba todo. Su posición actual le daba acceso abierto, y ella nunca querría perderlo. Por eso estaba escondiendo cosas de Hinata, incluida una reunión con comerciantes del este en la zona comercial que Saare mencionó. También había hecho incursiones secretas con uno de los ancianos del consejo. Les pagaba dinero y, a cambio, difundían rumores falsos por ella. Ahora no, pero sí cuando era el momento adecuado para ella. Por el momento, no podía permitirse que Hinata cuestionara sus motivos. Hinata era fría, implacable y despiadada con sus enemigos. Nunca se dejaba abierta a los ataques en ningún momento. Pero al mismo tiempo, era de mente abierta, casi suave con sus aliados, o, para ser más exactos, los luministas. Para ella, los seguidores de su fe elegida eran como una familia. Eso estaba muy claro para Glenda. Esa suavidad permitió que Hinata perdonara la conversación de Saare, esa suavidad la hizo dejar de notar a las personas que intentaban traicionarla. Y pronto, pensó Glenda,
esa suavidad le iba a costar el puesto que tanto había trabajado para lograr. Sin embargo, si le interesa, podría darle una mirada más exhaustiva, capitán. ¿Podrías? Gracias. Simplemente no dejes que los comerciantes te engañen, ¿de acuerdo? No bajes la guardia, seguro. Tengo algunas conexiones, así que debería poder obtener algunos detalles. Glenda tenía la mala costumbre de hacer promesas a Hinata sin pensar mucho en ellas. No tenía idea de que su acuerdo listo dejaba que Hinata leyera bastante profundamente en su mente. Tomándose un momento para observar cuidadosamente a Glenda, Hinata suspiró para sí misma. Ella realmente debe pensar que soy tan estúpida. Quizás tiene la impresión errónea de que soy amable con mi gente. Si eso era cierto, pensó, entonces realmente era una pena. Glenda estaba equivocada en una cosa, Hinata no era de las que consideraban a sus compañeros tan importantes. Ella los consideraba peones para jugar por el bien de Lumanas, y por eso los trataba tan preciadamente. Todos pertenecían a Lumanas, y no se le permitía desperdiciarlos. Los cruzados que había criado para que le sirvieran de brazos y piernas, tenían fe absoluta en ella, eran básicamente la milicia personal de Hinata, y ella confiaba en esa fe. Los caballeros de la Guardia Imperial, por otro lado, a menudo se dedicaban a actividades intolerablemente egoístas. Lo dejaba pasar solo porque ellos también tenían fe en Lumanas. Saare era la epítome de eso, hablando con Hinata e intentando rebelarse de cualquier manera que pudiera. Pero tanto ella como Saare sabían que esto era solo un frente. Era un quejumbroso, pero siempre seguía órdenes, que, en cierto modo, lo hacían muy fácil de manejar. Además, el hecho de que Saare no sabía quién era Lumanas. No solo él tampoco. Nadie además de Hinata sabía que el dios Lumanas era una persona real. Casi me siento mal por ellos. No tienen idea de nada. Glenda tenía verdaderas ambiciones. Tenía aspecto, talento y mucha confianza. Realmente debe creer que tiene lo necesario para derribarme, pensó Hinata. Incluso podría estar tratando de ganarse el favor de Lois, el santo emperador. Ella no sabía que él era un vampiro, por lo que era natural que intentara untarlo con el fin de alejar a Hinata. Bueno, ella es libre de hacer lo que quiera, pero si ella estaba traicionando la causa, ese sería otro asunto. Hinata nunca expresó una palabra de queja sobre las divisiones que supervisaba, siempre y cuando nunca se cruzaran con ella o con Lumanas. Pero con un sospechoso traidor en medio de ellos, el comportamiento de Glenda se estaba volviendo problemático. Hinata no tenía la intención de iniciar una purga en este momento, por lo que sabía, alguien podría estar aprovechándose de ella, pero necesitaba estar en guardia. Estoy empezando a ver un colapso en la disciplina. Tal vez es hora de enseñarles una lección y volver a ponerlos en línea. El pensamiento deprimió a Hinata. Pero había problemas más urgentes. Mentalmente cambió de marcha y habló. Está bien. Todos han dado sus informes. Confío en que todos entiendan la situación actual ahora. Sí, dijo su asistente Leonard. La resurrección del dragón de la tormenta ha tenido menos impacto de lo esperado, las únicas víctimas hasta ahora han sido los militares desplegados de Falmouth. Sin embargo, dado que esto es probablemente una historia de portada difundida por Rimuru, el número real podría ser 0. Si es así, agregó Saare, quiero saber del arzobispo Regiem, ¿quién sobrevivió? Sabemos que Beldor ha vuelto, y tengo mucha curiosidad por lo que sucedió en el campo de batalla. Yo también pensé lo mismo. ¿Ya lo he llamado? Debería estar aquí pronto. Hinata ya había contactado al cardenal Nikalous, ordenándole que trajera a Regiem hacia ella. Estaba allí durante la derrota y probablemente vio a Rimuru con sus propios ojos. Además, dado el tiempo aparente de varios días entre el advenimiento de Beldora y la derrota de Falmouth, los rumores que circulan por los estados vecinos sobre que Beldora destruyó todas esas fuerzas eran bastante improbables. Como sobreviviente, el testimonio de Regiem debería ser extremadamente útil. Se suponía que llegaría esta mañana, pero aparentemente estaba retrasado. No puedo esperar para escuchar lo que tiene que decir. Quizás él también sepa algo sobre Beldora. Hubo rumores de que el rey demonio Rimuru negociaba con Beldora y calmaba su ira, agregó Arnaud, pero tampoco estoy seguro de qué hacer con eso. Ha revivido, sí, y hasta ahora ha estado calmado, sí. Con eso en mente, parece bastante plausible. Todos asintieron ante esto. En silencio, todos habían concluido que el dragón de la tormenta y el rey demonio estaban involucrados el uno con el otro. En ese caso, Hinata no vio ninguna razón para ocultar lo que Lumanas ya le había dicho. Sí. Eso es cierto. Puedo decirles ahora que entre las misivas que recibí de nuestro señor Lumanas, había una sobre cómo Rimuru está controlando al dragón de la tormenta. Como resultado, dijo, no debemos poner las manos sobre el rey demonio Rimuru en este momento.
Por favor, tengan eso en cuenta. ¿Qué quieres decir? Hinata se puso de pie. Seré contundente, dijo con su voz más autoritaria. En este caso, debemos permanecer encubiertos. Ninguno de nuestros tratos con este rey demonio debe salir al público. Esto era, en esencia, una orden para que todos mantuvieran sus manos alejadas de Rimuru. Lo que sorprendió a todos. ¿Qué? ¿Quieres que simplemente ignoremos todo lo que está haciendo en Falmouth? Los reyes demonios son intocables como regla, sí, pero solo en el ojo público, si lo recuerdas, no son rival para ninguno de los 10 grandes santos. Sare tenía un punto. La humanidad no estaba totalmente indefensa ante la amenaza de clase S de los reyes demonio. Habían acumulado suficiente fuerza para contraatacar, si era necesario, y esas eran las clases llamadas, iluminados, los 10 grandes santos estaban entre ellos. Arnaud, Leonard y Grigori podían derrotar a un enemigo con un rango Sa, pensó Hinata, e incluso entre los 10 grandes santos, Saare era superado solo por Hinata. Contra un rey demonio, Saare no sería tan inútil. Casi nunca veías duelos uno a uno al estilo de un libro de cuentos en la vida real de todos modos, pero si resultaba así, pensó que sería una batalla cerrada. Si se trataba de Cleiman, quien interfería entre las naciones occidentales, las probabilidades estaban incluso a favor de Saare. Sin embargo, eso solo se aplicaba a los posibles reyes demonio, aquellos lo suficientemente fuertes para el papel, pero no contra los despertados. Contra un verdadero rey demonio, ninguno de los 10 grandes santos tendría una oportunidad al final. Para Hinata, que conocía íntimamente a Lumanas, eso era obvio, y Rimuru también. Falmouth y otras naciones de su tamaño albergaban sistemas extensos que convocaban a grandes multitudes de visitantes y los criaban para ser combatientes. Muchos lo criticaban como una violación de los derechos humanos, pero cuando se enfrentan a la amenaza común de monstruos que destruyen humanos, las necesidades reales tienden a obstaculizar las intenciones nobles. Sus números incluían a Rasen, el hechicero real que se reencarnó a sí mismo, y el difunto comandante del cuerpo de caballeros reales de Falmouth, Folgen. Esa enorme cantidad de fuerza fue dirigida directamente al rey demonio Rimuru, y perdieron. Entre eso y Lumanas contándole a Hinata la historia de cómo Rimuru mató a Cleiman al instante, nadie, 10 grandes santos o no, podría hacer algo en su contra. No, a menos que evolucionaran más, en el sentido real del término, y se convirtieran en verdaderos santos. Como lo había hecho Hinata, en este momento, si los 10 se enfrentaran a Rimuru a la vez, todos, excepto Hinata, perderían. Ella no quería verlos desperdiciar sus vidas en un esfuerzo inútil. Además, ¿sabes? Sin embargo, tenemos que lidiar con este rey demonio y el dragón de la tormenta ahora. No hay duda de que cualquier movimiento incorrecto podría conducir a un mayor caos. Como Leonard señaló calmadamente, Veldora estaba cooperando con Tempest. Ruberius podía hundir todas sus fuerzas en Tempest, y todavía no se sabía quién ganaría, pero no podemos permitir que los reyes demonio hagan lo que quieran en el dominio de los humanos. Los gritos de Grigori devolvieron el acalorado debate al silencio. Era, en cierto modo, un resumen de lo que todos los asistentes pensaban para sí mismos. Todos los ojos se giraron hacia Hinata. Ella permaneció tranquila, no afectada, mientras volvía a mirarlos. Las misivas del humana son absolutas. No se nos permite desafiarlos. Vamos, ¿nos está diciendo que dejemos que Falmouth sea arrasado? No, Litus. El principal problema de esa nación es la próxima guerra civil. Su gente, no su nobleza, debe ser protegida. Debe prestar mucha atención al área, asegurándose de que ninguna de las chispas afecte a la gente de Falmouth ni a sus vecinos. ¿Para qué? Podemos ver algunos cambios en los jefes de Estado, pero interferir con eso, sería interferir en los asuntos internos. Esa es la excusa que siempre usaban cada vez que intentábamos poner fin a sus proyectos de convocatoria de visitantes, como estoy segura de que recuerdas. Les ha funcionado antes, y todos suponen que volverá a funcionar. Hinata incluso dejó escapar una sonrisa mientras presentaba fríamente los hechos. En ese caso, preguntó Grigori, ¿deberíamos sentarnos aquí y tolerar lo que sea que ese Rimuru quiera hacer? Sí. ¿Deberíamos? El rey demonio ha declarado su desinterés en las hostilidades con la raza humana, y no hay otra razón para que seamos hostiles a cambio. El arzobispo Regiem de Falmouth era parte del equipo de invasión, y yo misma intenté derrotar a Rimuru. Ambos hemos fallado. Y ahora que probablemente nos vea a los dos como enemigos, no estoy segura de que haya otra opción para nosotros además de guardar silencio. Pero esos son los errores de la Santa Iglesia Occidental, y de ti misma, no es el error de Ruberius. Gritó Grigori.
Hinata se mantuvo firme, su sonrisa se volvió gélida. Exactamente. Y es por eso que deben mantenerse alejados. Si lo peor llega a suceder, declararé que fue una decisión arbitraria de la Santa Iglesia Occidental actuar en contra de él. En otras palabras, mi propio error. ¿Qué? Hinata-sama. Los paladines expresaron sus objeciones mientras Hinata se dirigió a las torres maestras. Incluso Sare se encontró incapaz de responder. Cálmense. Dudo que quiera hacer la guerra también con nosotros. La declaración no ofreció consuelo. Vamos, Hinata, ¿realmente confías tanto en él?, preguntó Sare. Sé que esto suena poco probable para alguien que intentó matarlo antes, pero sí, creo que podemos confiar en él. Él mismo me dijo que también es un visitante. Lo ignoré en ese momento, pero parecía que estaba tratando de evitar conflictos conmigo. Un visitante, entonces se reencarnó como un demonio, como el rey demonio león. No. Según lo que dijo, murió en su planeta natal y resucitó como un slime en este. Me estás tomando el pelo. Deberías saber cuánto me disgustan los chistes, Sare. Sí. Pero nunca antes había escuchado ese patrón. Hay casos de personas que renacen, sí, pero eso es solo una cuestión de conservar sus recuerdos de su vida anterior, pero cruzar mundos mientras lo haces. Tal vez, pero... No he oído hablar de eso, dijo Leonard, consultando sus propios recuerdos. Pero... ¿cuáles son las posibilidades de ser reencarnado como un slime?, preguntó Arnaud. Quiero decir... ¿Y si eso te sucediera, Litus? La cara bien definida de Litus se torció en una mueca. No me gustaría imaginarlo. Si ni siquiera puedo hablar el idioma, ¿cómo podría explicar a la gente lo que estoy pensando? Dadas las tasas de alfabetización en todo el mundo, no estoy segura de poder convencer a la gente de que no soy un animal sin sentido. Se supone que los slimes no deben hablar, sin habla, sin brazos ni piernas. Incluso si compartía un idioma, no podría usarlo. Pensando en ello, Litus incluso comenzó a compadecer un poco a Rimuru. Sí, cierto. Había descartado su conversación como el delirio de un monstruo, dijo Hinata, pero creo que probablemente estaba diciendo la verdad todo el tiempo. En este punto, siento que fui un poco innecesariamente dura con él. Si Rimuru no estaba mintiendo, si estaba haciendo todo lo posible para ser honesto con ella, Hinata se dio cuenta ahora de que probablemente odiaba su actitud por no hacer siquiera un esfuerzo superficial para comunicarse. Bueno, ¿quién puede culparte? Sare razonó. Es un monstruo. Sí, dijo Leonard, y nuestra fe prohíbe el contacto con ellos. Ambos probablemente habrían hecho lo mismo que Hinata hizo en esa situación. Su fe no se ocupaba de las zonas grises. Prestarle una oreja a un monstruo era impensable, y si Hinata lo hacía, generaría serias preguntas. Además, me dijeron que Rimuru fue quien mató a mi maestra. ¿Qué quieres decir? Ya he hablado de eso antes. Esos comerciantes orientales me estaban usando. Me dijeron que los monstruos se estaban transformando en personas para devorar otras naciones, formando su propio país y engañando a los que les rodeaban. También dijeron que Rimuru, el monstruo con nombre que los guiaba, mató a mi maestra. Así que inmediatamente resolví matarlo. Sare sacudió la cabeza abatido. Y lo dejaste escapar. Tal vez eso no sea tan malo ahora, ¿eh? Él estaba en lo correcto. En este punto, estaba claro que este consejo que Hinata recogió de los comerciantes no le había dado más que problemas. Ella lo sabía, y también sabía que no importaba cómo terminara su encuentro con Rimuru, estaría lidiando con toneladas de consecuencias. Sin embargo, tiene un talento natural para huir. Y ahora es un rey demonio. Indudablemente ha evolucionado, por lo que enfrentarlo de nuevo podría no ser una buena idea. Nadie se opuso. La misiva fue dada, no tenía sentido tratar de argumentar esto por motivos religiosos. Tendrían que hacer un intento de reconciliación. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Leonard. No puedo hacer nada, respondió Hinata con calma. Si se tratara de un ser humano, ella fácilmente arriesgaría su vida para luchar contra él. Pero si el rey demonio Rimuru quiere construir relaciones con otros países, Hinata estaba lista para aceptar eso en silencio. No tenía intención de darle la espalda a la voluntad del Humanas. Si las acciones de Rimuru comienzan a divergir de sus palabras, eso sería otro asunto. Entonces, ¿qué pasa si Rimuru te ve como su enemigo? Sí, intentaste matarlo. Ahora que tiene mucho más poder, tal vez intente vengarse, ¿eh? No culparía al tipo, Hinata descartó esa preocupación. Te lo dije, solo diré que fue mi decisión egoísta. Pero antes de entablar hostilidades, quiero intentar ir y hablar con él. Si es necesario,
También le ofreceré una disculpa. Lo hizo sonar tan informal, como lo expresó, pero nadie en la reunión conjunta podía dejar pasar esto. Eso es una locura. Es increíblemente peligroso. El rey demonio podría poner una trampa para matarte cuando tenga la oportunidad, Hinata-sama. Sí. E incluso si no lo hace, ¿qué pasa si todas sus legiones de monstruos descienden sobre ti? Cálmese. No estoy diciendo que mañana simplemente vaya a ir de visita, necesito asegurarme de entender correctamente la mentalidad de Rimuru primero. Pero mientras intentaba cocinar a fuego lento las cosas en la habitación, Hinata personalmente no esperaba mucho problema. Todos los informes pintaban a Rimuru como una persona bastante amable. En sus breves experiencias con él, no vio nada que le hiciera cuestionarse esto. Si ambos pudieran hablar con franqueza el uno con el otro. Sabía que era una esperanza egoísta, pero parecía que valía la pena perseguirla. Sin embargo, era una esperanza que nunca podría cumplirse. Entre los deseos enredados de tantos jugadores, todos a merced de sus propios motivos, las cosas ahora se estaban moviendo en una dirección peor de lo que Hinata había anticipado. Llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Adelante, respondió Hinata secamente, asumiendo que finalmente era Regime. Los guardias del otro lado abrieron la pesada puerta, y en el interior caminaron exactamente al hombre que ella esperaba, el cardenal Nikalous, uno de sus amigos más confiables, y un arzobispo Regime de aspecto nervioso detrás de él. Todo eso había sido programado de antemano. Pero era el grupo que se presentó detrás de ellos lo que hizo que las cejas de Hinata se arquearan hacia arriba. El clero de los 7 días estaba aquí. Es bueno verte de nuevo, Hinata. ¿Tienes buena salud? ¿Por qué estás tan sorprendida? Hinata no pudo ocultar su asombro. ¿Por qué están todos ustedes aquí?, ella inconscientemente susurró. El cardenal, normalmente serio, parecía nervioso, y Regime estaba blanco como una sábana. ¿Quiénes son estos tipos, Hinata?, preguntó Saare. Silencio, Saare. Nikalous respondió apresuradamente. Estás en presencia de los 7 días. Nikalous se enderezó, sobresaltado. ¿Los 7 días, los de la leyenda? Exactamente, admitió Hinata, y cuando lo hizo, todos en la habitación se levantaron y saludaron. Los miembros del clero de los 7 días eran todos sabios y bien entrenados, superando el reino de los iluminados y encargados de entrenar a la próxima generación de héroes. Su existencia era legendaria, envuelta en misterio, y nunca salían en público, contentos con ser mencionados en el contexto de los cuentos de hadas. Ni siquiera los paladines sabían de ellos, solo unos pocos interactuaban directamente con ellos, incluidos Hinata y Nikalous. Uno tenía que estar en la cima de la Santa Iglesia Occidental para ser presentado. Este era el grupo que administraba la prueba de los 7 días realizada a Hinata, una prueba para ayudar a determinar los próximos héroes y campeones de la humanidad. Esta responsabilidad hizo del clero una parte vital de la Iglesia, pero Hinata los odiaba. Eran asesores de alto nivel de la Iglesia, ordenados por Lumanas para supervisar la organización y educar a su personal. Sin embargo, antes de que Hinata asumiera su cargo, los Cruzados eran una organización solo de nombre. Para ella, eran pura negligencia. Mirando hacia atrás, debía haberles despojado de sus poderes cuando tuve la oportunidad. La habilidad única de Hinata, usurpador, trabajaba de 2 maneras. 1, llamado confiscar, que le quitaba las habilidades a su objetivo, y la otra, llamada copia, que le permitía aprenderlas por sí misma. Durante su juicio, pensó en el clero como contribuyentes legendarios a la causa luminista, por lo que naturalmente ejerció copia para aprender de sus poderes y mejorar. Uno podría llamarla aprendiz del clero en ese sentido, pero los 7 días no lo veían así. Rehuyeron a Hinata por atreverse a elevarse por encima de ellos, interfiriendo con ella de cualquier manera que pudieran encontrar. Este era un grupo astuto, uno que había acechado en la oscuridad de la iglesia y había llamado la atención por una cantidad de tiempo incalculable. Pero no había nada productivo en sus acciones. Y una vez que tomó el juicio y se dio cuenta de eso, Hinata inmediatamente los consideró reliquias inútiles, tomó sus habilidades y se fue. Ahora estaba usando lo que aprendió para entrenar a Arnau y al resto de los comandantes de división. Me pregunto si es por eso que Lumanas me hizo tomar la prueba de los 7 días en primer lugar. Si lo hacía, tenía que reconocérselo a Lumanas. ¡Qué sabiduría tan increíble! Para ella, el clero había abandonado claramente su misión de entrenar a la próxima generación, enfocándose en cubrir sus propias espaldas. Pero si Lumanas les permitía seguir adelante, debe haber una razón para ello. Por eso nunca los desafió. No en público. Una vez que todos volvieron a sentarse, Hinata se dirigió al grupo. Entonces, ¿puedo preguntar qué los trae por aquí hoy?
Je. No hay necesidad de alarmarse. No, no. El arzobispo Regem aquí ha traído alguna información sobre el rey demonio Rimuru, ¿no es así? Simplemente estábamos interesados en escucharlo nosotros mismos. Las voces resonaron en su mente. El clero de los 7 días usaba comunicación de pensamiento para responderle. Ella los evaluó de nuevo. Había 3 de ellos presentes, no todo el contingente, y a su juicio, estos eran los más corruptos de todo el grupo. Entre ellos estaba Arce, el sacerdote del martes que gobernaba el fuego. Su fuerza era como un encendedor desechable en comparación con la de Isabasisue. No tenía nada que enseñar, y Hinata ni siquiera necesitó a Usurpador para completar su prueba, pero por alguna razón, debe haber asumido que ella era incapaz de aprovechar sus habilidades. Eso lo hizo mirarla con lástima constantemente, lo que la molestaba. Los otros 2 presentes, Dena, el sacerdote del lunes, y Vena, el sacerdote del viernes, Hinata no podía adivinar sus motivos. Ayudando a Arce, probablemente. ¿Qué tarea? Lumanas también me ordenó hacer esto lo más rápido e indoloro posible. Hinata se puso nerviosa. Rimuru ya tenía una mala impresión de ella. Si dejaba que este clero se interpusiera en su camino aquí, tal vez nunca podría reconciliarse con él, pero mientras no tuviera una cuenta de sus objetivos, tenía que concentrarse en Regiem. Ella se volvió loca mientras le prestaba un oído. Fui tonto, comenzó Regiem. Desafiamos a un enemigo que era temible, demasiado temible para cualquiera de nosotros. Él es un rey demonio, más allá de una sombra de duda, a través de nuestra propia tontería, hemos dado nacimiento a un nuevo rey demonio. Sus recuerdos del evento lo pusieron en un frenesí, con sus ojos inyectados en sangre y su voz se elevó hasta casi gritar. Continuó, relatando los eventos que llevaron a este nacimiento, sus acciones equivocadas, todo descubierto sin omisión. No estaba bajo las órdenes de alguien, estaba siendo impulsado por la compulsión de que simplemente tenía que hacerlo. Necesitaba la absolución de sus pecados, si alguna vez esperaba liberarse de su dolor y ser perdonado por su Dios. Mientras contaba la historia, los paladines comenzaron a murmurar entre ellos. La fuerza pura de este adversario, más allá de todo sentido común, les dificultaba mantener la compostura. Ni siquiera una barrera antimagia ni un muro defensivo contra magia de largo alcance fueron suficientes para detener a ese monstruo, ni siquiera una barrera sagrada podría montar ninguna defensa contra esos destellos de luz. Pero Hinata se mantuvo resuelta. Basada en el testimonio de Regiem, ella supuso que era un ataque que involucraba la luz solar concentrada. Y como para respaldar esa teoría, el clero de los 7 días comenzó a proporcionar sus propios comentarios. Quizás esto sea magia de la luz del sol, del tipo en que Gran San siempre fue tan talentoso. ¿Magia que dobla la luz? ¿No podría una barrera antimagia cerrar eso? Gran no tenía tanta fuerza. Gran, el sacerdote del domingo, era el jefe del clero, con su luz mágica dominante. Uno de sus hechizos concentraba la luz solar de manera similar, y mientras el clero estaba en el camino equivocado con sus teorías, si ellos y Hinata tenían la misma impresión de esto, Hinata asumió que ella tenía razón. Idiotas. No está doblando directamente la luz del sol con magia, está reflejando la luz de otra cosa para enfocarla en un haz. De lo contrario, una barrera podría haberlo bloqueado fácilmente. ¿Entonces los espíritus de agua y viento cooperaron con él? Pero eso requeriría muchos cálculos bastante complejos, pero ella no tenía nada que temer. Una vez que sabía el truco detrás de eso, era fácil de contrarrestar. Simplemente coloqué una película protectora para difundir el calor y dispersar el polvo en el aire para refractar la luz, y la amenaza se neutralizaba. Si la luz solar era lo único que aprovechaba, el ataque estaba lleno de agujeros para explotar. Para Hinata, el ataque no valía nada, por lo que puedo decir, estaba usando su conocimiento científico del otro mundo para ese ataque. No es de extrañar que la gente aquí no pudiera lidiar con eso. Ni siquiera podrían entenderlo. Sin embargo, usarlo para hacer agujeros en su defensa mágica fue inteligente. Tuvo en cuenta todos los detalles, se necesitaba mucha potencia informática para diseñar ese ataque, así como múltiples hechizos en curso a la vez. Era una amenaza seria, pero ahora que Hinata sabía lo que realmente era, ya no parecía tan temible. Pero Hinata estaba llegando a sus conclusiones demasiado rápido. Regiem no había terminado de hablar. ¿Había más? El plato principal, de hecho, un momento. Ese misterioso ataque fue algo terrible. Folgen-sama fue asesinado, Rasen-sama no pudo hacer nada en contra. Creo que casi 10.000 de nuestros mejores caballeros fueron derribadas. Pero... se detuvo aquí,
tragando nerviosamente, el sudor corría por su cabeza, haciendo todo lo posible para contener el terror. El verdadero horror vino después de eso. Al momento siguiente, el campo de batalla quedó completamente en silencio. Algunos estaban inconscientes, fatalmente heridos, otros resultaron heridos y gritando en el suelo, aún más estaban sanos, pero deambulaban, asustados por sus vidas. La cacofonía que todos crearon juntos puso el campo de batalla en un frenesí. Y sin embargo, al momento siguiente, dijo Regiem, todo el ruido se había ido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije, Hinata-sama. En ese momento, los miembros sobrevivientes de esa fuerza de 20.000 personas murieron. Solo quedamos 3 vivos, Rasen-sama, Edmaris, el rey de Falmouth, y yo. Verlo me hizo perder la cordura. Estaba tan asustado que me desmayé. Ante el relato de Regiem, un silencio similar cayó sobre la Santa Catedral. Un solo monstruo mató a una fuerza de 20.000 en un instante. La verdad de eso difícilmente podría comentarse en palabras. Y en medio de la tensión solemne, todos recordaban la misma leyenda en su mente, la historia de una sola persona arrasando toda una ciudad y convirtiéndose en un rey demonio. Entonces, Hinata recordó algo que Lumanas misma le dijo. La Santa Iglesia Occidental se inició hace una docena de siglos, probablemente más tiempo, pero eso se remonta a los registros existentes. Sin embargo, su gente se había mudado aquí por primera vez hace 2 milenios, alejada después de que Beldora destruyó su reino. La fuerza y la inmortalidad del dragón lo ponían más allá de la esperanza, tratar de atacarlo solo sumaría muertos. Para los vampiros que llamaban hogar a este lugar, Beldora brincando y destruyendo a la humanidad conduciría a la escasez de alimentos. La vitalidad más pura de alta calidad solo se podía obtener de los seres humanos, y aunque Lumanas y su familia estaban a salvo, esto era una cuestión de vida o muerte para los vampiros de nivel inferior. Por lo tanto, Lumanas se vio obligada a presentar su enfoque cooperativo actual para proteger a la humanidad. Ella los rescató, de verdad, y ahora la adoraban como a un dios, y todo fue culpa del alboroto de Beldora. Fue peor que cualquier desastre natural, una amenaza imposible de enfrentar para una catástrofe. Eso lo clasificó como SS en la escala, algo con lo que la humanidad simplemente no podía lidiar, pero no era el único destructor de mundos a gran escala. Las únicas criaturas en el rango SS en este momento eran los 4 dragones verdaderos que se sabe que existen. Pero esa es solo la historia pública. Mientras tanto, en la mitología, había registros de 2 reyes demonio que realizaron una campaña similar de muerte y locura. Estos eran, el Señor de la Oscuridad, Guy Crimson, y Destroyer, Milim-Nava. Todos los reyes demonio obtenían un rango S, pero había disparidad en estas clasificaciones. Algunas criaturas, como estos 2, podrían ser calificadas como SS detrás de escena, y, como explicó Lumanas, sucedía cuando una semilla de rey demonio era despertada por ingeniería de destrucción masiva, absorbiendo las almas de los muertos resultantes. Lo que resultaría, en una evolución más allá de la imaginación. El término rey demonio se refería técnicamente a los verdaderos que experimentaban esta evolución, e incluso entonces, podría tener lugar en varios niveles. Dejaba a algunos reyes demonio tan poderosos como los dragones, y Lumanas se preguntó si Gai y Milim habían evolucionado más allá de eso. Incluso Lumanas, como una verdadera reina demonio, no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Si peleara con Milim, le dijo a Hinata, tal vez podría burlarla. Tal vez sería una buena pelea, si se llegara a eso. Pero nunca ganaría al final, ¿y qué hay de Guy? Ja. Me molesta terriblemente, pero sería inútil. Está en su propia liga, alguien tan segura de sí misma como Lumanas, cuyos poderes Hinata ni siquiera podía comenzar a comprender, describiendo la fuerza de Guy como perteneciente a otra liga. Hinata pensó, en Guy y en Milim, quien en realidad se enfrentó a él una vez. Era difícil de imaginar, para eso estaba la clasificación SS. Si toda la humanidad se uniera, tal vez podrían tratar con tal monstruo, pero incluso eso era una ilusión, porque suponía la presencia de un héroe en las filas humanas. No había un héroe en este momento, y por lo tanto, no había posibilidad. Además, la alineación actual de Reyes Demonio, el octagrama, estaba en su propio nivel de peligro, incluido Rimuru. Lumanas creía que Rimuru todavía estaba en medio del despertar, y las palabras de Regiem eran más que suficientes para respaldar eso. Pronto, los otros comenzaron a recordar la historia de los verdaderos Reyes Demonio, esas presencias temibles. No se revelaban al público para que no se produjera pánico, pero eran amenazas reales. Cuando el primer dragón perdió su poder, no mostró signos de regenerarse por alguna razón.
De los otros tres, uno había sido sellado hasta hace poco, pero ahora estaba de regreso y apoyando a Rimuru, un rey demonio que masacró una fuerza de 20.000 por sí mismo. Esto era comparable a lo que esos otros dos reyes demonio hicieron hace mucho tiempo. La destrucción estructural no estaba allí, tal vez, pero la cantidad de almas que obtuvo tenía que ser asombrosa. Un pesado silencio llenó la habitación. Estaba claro que nadie quería admitir que había nacido un verdadero rey demonio, en el sentido real del término. Había una abrumadora diferencia entre una semilla rey demonio y uno verdadero, y todos en la sala lo entendieron. Finalmente, fue Hinata quien silenciosamente rompió el silencio. Ya veo. Así que debemos asumir que el rey demonio Rimuru ha sido despertado. Las palabras cortaron como un cuchillo afilado a través del silencio, encendiendo un fuego debajo de aquellos que ya no podían tolerar la quietud. Supongo que deberíamos, ¿ahora qué? Si lo dejamos en paz, se convertirá en una amenaza más allá de cualquier cosa que podamos manejar, ¿no? Cálmense. Rimuru es un exhumano. Si busca vivir junto a la humanidad, no debería haber ninguna necesidad de luchar contra él. Correcto. Necesitamos ver cómo reacciona. Pero sabemos con certeza que derribó 20.000 caballeros sin dudarlo. Él es claramente una amenaza. ¿Estás segura de que simplemente deberíamos creerle? Ese comentario final de Leonard resumía los pensamientos de todos. Así es como comienzan muchas guerras, la mente juega trucos, agitando el miedo a un oponente potencial. Eso era bastante cierto, incluso entre la raza humana, si el adversario era un rey demonio, iba a ser difícil confiar en él. No sería un problema si ese adversario pudiera ser perseguido en cualquier momento, pero Rimuru se estaba volviendo demasiado poderoso a un ritmo muy rápido. Para los paladines que custodiaban a la humanidad, y los caballeros que servían como la espada del Santo Emperador, debían considerar la idea de abordarlo antes de que se volviera realmente imposible de manejar. Pero Hinata se pegó a sus armas. Silencio, todos, afirmó con firmeza. La misiva es absoluta, nada que alguien pudiera decir cambiaría de opinión. Como capitana de los cruzados y caballero jefe de la Guardia Imperial, guiaba los corazones y las mentes del Sacro Imperio de Ruberios. Tenía que ser un modelo para todos los ciudadanos, una líder firme para quienes servían debajo de ella. Su mente solo cambiaría si lo hiciera dentro de la voluntad del Humanas. Eso era lo que la hacía tan inquebrantablemente resuelta, y con eso, la sesión conjunta terminaría, todos regresarían a sus deberes de recolección de inteligencia. O al menos debería haber, pero el mal tiene una forma de aparecer desde las grietas más inesperadas. Ah, Regem, ¿tenía algún otro mensaje para nosotros? Justo cuando Hinata iba a terminar la reunión, el clero de los 7 días finalmente habló. Parecía despertar la mente de Regem, cuando sacó una bola de cristal de su bolsillo y se la entregó con reverencia a Hinata. Yo, en realidad tengo esto. Me dijeron que se trata de un mensaje del rey demonio Rimuru para usted, Hinata-sama. ¿Un mensaje? Ella lo aceptó, mirándolo con recelo. Un mensaje de Rimuru probablemente era algo que no podía ignorar. Esta bola de cristal, provista por Regem, era un objeto mágico muy valioso. Permitía a cualquiera grabar imágenes en movimiento, por lo que es una forma útil de transmitir mensajes. También se usaba en negociaciones internacionales, visto como una pieza de evidencia más confiable que una carta escrita. Independientemente de donde Rimuru logró obtener uno de estos, Hinata inmediatamente intentó reproducirlo. Dado todos los dignatarios en el sitio, podría ser una gran oportunidad para que todos vean cómo se veía Rimuru. Pero ese no era el final. La imagen mostraba a una niña hermosa, pero no era una niña. Era el rey demonio mismo. Su rostro, que recordaba a la maestra de Hinata, Isabashi Suei, miraba al espectador con frialdad, sin emoción. La sensación de presencia abrumó con toda su fuerza a través de la imagen de vídeo. Hinata parpadeó ante eso. ¡Qué sorpresa! Es como una persona diferente de hace unos meses. Sus ojos se encontraron con los de Rimuru en la imagen. ¿Fue una coincidencia o...? Ella comenzó a darse cuenta de lo nerviosa que estaba. Rimuru, un compatriota. Un rey demonio de corazón blando. Tal vez su sentimentalismo la estaba haciendo subestimar esta amenaza. Lógicamente, ella lo sabía. Y como para respaldar esa sospecha, ¿te enfrentaré? Tú y yo, en un duelo 1 contra 1. Ese fue todo el mensaje. Tan increíblemente simple, no había lugar para malentendidos. Todos los que lo vieron se llevaron a casa el mismo mensaje: Rimuru está furioso. Mató a Clayman por meterse en su camino, y Hinata es la siguiente. Para variar, incluso Nika los parecía perturbado. ¿Qué debemos hacer, Hinata-sama? Pero antes de que ella pudiera responder,
Hinata-sama, sus órdenes, con mucho gusto lideraré una fuerza para aplastar las ambiciones de este rey demonio. Arnaud, siempre un militar de sangre caliente, empujó el tema. El debate ahora estaba en pleno apogeo nuevamente. Vamos, reprendió Saare, dándole a Arnaud una mirada de asombro. Seguro que eres un maestro de la espada, pero ¿no crees que tu cerebro podría necesitar algo de trabajo? ¿Qué? Hinata no pasó la última media hora diciendo, manténganse alejados. Lo tocamos, y los otros reyes demonio no van a recibirlo sentados. Además, si es un rey demonio completamente despierto, sería aún más desaconsejable antagonizarlo. Creo que deberíamos relajarnos y aceptar la solicitud de nuestro oponente. Tienes razón, Arnaud, dijo Litus, asintiendo con la cabeza. Si también tenemos que lidiar con Beldora, no tenemos posibilidades de ganar. La victoria solo vendría con pérdidas que serían imposibles de asumir. Si el adversario busca un duelo, mejor para todos nosotros si hacemos que Hinata lo acepte. Un choque completo de fuerzas resultaría en lo que debían ser bajas asombrosas sin garantía de victoria. Tener al caballero más poderoso en el Sacro Imperio tomando la delantera en su lugar parecía mucho más apetecible. En todo caso, la idea llenó a Saar y Litus de optimismo. No había duda de la victoria de Hinata ahora. Hinata, mientras tanto, sopesó sus opciones. La oferta de Arnaud de una fuerza de batalla completa estaba fuera de discusión. Involucrar a su nación se convertiría en la guerra total que Litus temía, probablemente arrastrando a las otras naciones occidentales y convirtiéndose en una guerra mundial. Las masas que juraron proteger en crisis como esta se convertirían en una grave desventaja, iría en contra de los deseos del Humanas. Beldora también era una amenaza. En términos de mantener las pérdidas al mínimo, la oferta de duelo de Rimuru no podría haber llegado en mejor momento, pero... ¿Cómo debo tomar esto? Hinata se detuvo. Mirando hacia atrás, tuvo mucha suerte de no haber invadido Tempest sin comprender completamente la situación allí. Tenía que agradecerle la gran sabiduría del Humanas por eso. Si su oponente había ascendido a un verdadero rey demonio, cosas como la cantidad de soldados en el campo ya no tenían sentido. No importa cuán tenaces fueran, a menos que se encontraran en un nivel bastante elevado, eran inútiles. El desastre que sucedió a Falmouth era prueba suficiente de eso, pero no. Cuando Rimuru luchó contra Falmouth, eso debió haber sido antes de ascender. Fue su derrota lo que generó el número necesario de almas para el trabajo. Había aniquilado 20.000 sin haber despertado. ¡Qué monstruo, de verdad! Al reflexionar sobre su batalla con Rimuru, no creía que él fuera capaz de algo así. Tal vez se había estado conteniendo, pero ahora, la quería muerta, sin duda. Pero si él la odiaba, ¿por qué pasar por la molestia de desafiarla a un duelo de venganza? Parecía antinatural. Si sentía que Hinata y la Santa Iglesia Occidental eran una espina en su costado, era un momento extraño para actuar por ese impulso. Si fuera tan tonto como para no ver eso, ¿no estaría pasando por todo este trabajo clandestino encubierto contra Falmouth? Quizás había alguna otra razón. ¿No es natural de él? Sí. ¿Ha cambiado algo? ¿La ascensión al rey demonio vino a costa de su humanidad? Adquirir tanto poder a la vez aplastaría el alma de cualquier ser humano. Ella vio por sí misma los problemas que Shisui tenía para contener la fuerza enloquecida de Ifrit. Fácilmente volvería loco a cualquiera, especialmente si ahora era un verdadero rey demonio, pero tal vez no. No tendría razón para aliarse con las naciones humanas. Entonces, ¿Lumanas le dijo que Rimuru juró mantener a salvo a la humanidad? Si su corazón humano era cosa del pasado, su declaración de construir su propia ciudad ya no tenía sentido. No había suficiente información para trabajar, pensó Hinata. Su habilidad de medidor no estaba produciendo ninguna respuesta. Parecía que la verdad todavía estaba escondida en alguna parte. Además, todo este juego de bolas de cristal era extraño en sí mismo. Podría almacenar muchas horas de metraje si fuera necesario, pero su mensaje solo duró unos segundos. Ella no podía sacudir la impresión de que algún significado oculto acechaba detrás de él. Además, el sacerdote del martes acaba de decir que sabía que Rimuru tenía algo para mí. ¿Por qué? Reggie me había presentado su informe. No había dicho una palabra sobre el mensaje de Rimuru. Pero Arce le había preguntado, ¿tienes algún otro mensaje para nosotros? Y Hinata había captado su lección. Antinatural de palabras. Las semillas de la duda comenzaban a brotar en su mente, aunque las tragó y se negó a dejarlas brotar sobre su rostro. En cambio, ella simplemente continuó midiendo su posición, sin dejar que ninguna piedra se volcara. Desafortunadamente, había muy pocos datos para trabajar.
Podría tratar de descifrar los números y guiarse por una solución como siempre hacía, pero esta vez no la llevaba a ninguna parte. Bueno, concluyó con un suspiro. Si me llama, supongo que tendré que explicarle los asuntos en persona. Si Rimuru lo quería, no dudaba tanto en un duelo. Pero realmente no había oportunidad de hablar. Ella quería estar completamente segura de eso primero. Si pudiera reunirse con él, tendría su respuesta. Parecía más inteligente que preocuparse por sí misma. De cualquier manera, si esto es a lo que se ha llegado, depende de mí resolverlo. Es demasiado peligroso. Nícalos protestó frenéticamente. No es necesario que salgas tú misma, no con la malicia descarada que claramente tiene para ti. No fue suficiente para que Hinata cambiara de opinión. Nunca lo sabremos con seguridad a menos que entendamos sus intenciones, ¿verdad? Además, tengo que disculparme, ¿no es más prudente reunirse con él una vez e intentar hablar sobre el asunto? Había esperado que esto pusiera fin al debate. Pero una vez más, como si esperara el momento correcto, el clero de los 7 días habló. J.E., esa es tu decisión, muy bien. Que la bendición del dios Lumanas te proteja. El rey demonio Rimuru es una amenaza, sí. Pero incluso si sus conversaciones se vuelven agrias, no hay necesidad de preocuparse. Ciertamente tienes lo necesario para derrotarlo. Pero, Hinata, te estás olvidando de algo. De hecho, la presencia de ese dragón. Me temo que ni siquiera tú podrías derrotar a semejante amenaza. No sobreestimes tu fuerza, Hinata. Ningún ataque jamás perturbaría a ese dragón. Pero anímate, Hinata. Te dejaremos tener esto. Se llama Dragon Booster. ¿Pueden ser más desvergonzados al respecto? Todo lo que dije fue que hablaría con él, pero ya me están empujando a intercambiar golpes. Y su objetivo es que me ocupe de Veldora, ¿verdad? ¿O es eso? El clero de los 7 días era una banda de exhumanos que disfrutaban de la aprobación personal de Lumanas. Su fe era estrictamente para ella. Hinata podía entender si querían que ella eliminara a un dragón. Lumanas estaba claramente preocupada por él, pero ella ya sabía que esa no era la única motivación. Ellos estaban asustados, temerosos de que los afectos de Lumanas se alejaran de ellos hacia un nuevo prodigio. Por eso les entusiasmaba tanto entrenar a la generación más joven. Porque planearon activamente eliminar a cualquiera en su camino. Esos tontos no significan nada más que daño para Lumanas, pero Hinata no hizo nada para desafiarlos. Esa fue la decisión de Lumanas, y Hinata no estaba en condiciones de tomar medidas. En cambio, mantuvo la calma. Con mucho gusto lo aceptaré, entonó mientras tomaba el Dragon Booster de Vena, el sacerdote del viernes. Él y sus cómplices le dieron un gesto de satisfacción. Espero que todo vaya bien para ti. Si lo peor llega a suceder, esa espada te protegerá. Si el esfuerzo termina en fracaso, la responsabilidad recaerá sobre tus hombros. Y con eso, el clero se despidió. Hinata-sama. Los paladines intentaron defender su caso. Ella se despidió de ellos y dirigió una rápida mirada a Louis detrás de la cortina. Está bien. Tienes tus tareas. Se suspende esta sesión conjunta. Los 3 guerreros sabios se sentaron allí, con las lenguas silenciadas a pesar de lo que tenían que decirle. Los paladines lo aceptaron dócilmente, respetando las elecciones de su líder. Hinata se despertó de un sueño ligero. Toda esa reflexión absorta en sus recuerdos debe haberla hecho quedarse dormida. Podía detectar el aroma del café cuando su conciencia comenzó a aligerarse. Nícalos, muy alegre de pasar su tiempo con ella, podía ser visto preparando el desayuno en la habitación contigua. ¿Estás despierta? Este era el cardenal Nícalos Speltus, un hombre que, según Hinata, se describía mejor como inusual. Era un consejero de confianza del Santo Emperador, el líder supremo de Ruberios, lo que lo colocaba en la cima del poder en la tierra. Pero cuando trataba con Hinata, él era tan firme y amoroso como un cachorro. Ven, el desayuno está servido, ¿te gustaría comer? Era casi cómico. Es difícil imaginar a alguien como él preparando el desayuno para otra persona. Para cualquiera que lo conociera, Nícalos era un demonio con máscara de santo. Sí. Gracias. Nícalos felizmente asintió de vuelta. Era la primera comida que Hinata podía decir honestamente que disfrutó en mucho tiempo. Su trabajo apenas le había dado tiempo para dormir últimamente, pero ahora estaba llegando a su fin. ¿Te vas? Sí. Ese es mi trabajo, pero fui yo quien ordenó a Regiem que viniera aquí. Y yo soy quien te deja hacerlo sin hacer comentarios. No necesitas preocuparte por eso.
No hay alguna manera de convencerte, ¿no es así? Ya basta. Deja de preocuparte. No hay garantía de que se convierta en una pelea, y si lo fuera, no se garantizaba que fuera una derrota. Hinata todavía tenía un truco bajo la manga, no una tonta Dragon Booster, sino algo mucho más elevado, más noble. Además, Lumanas le había dicho personalmente que se contuviera, ella no tenía ninguna intención de morir. Si se trataba de golpes, si Rimuru ascendía o no, ella creía que todavía era un objetivo superable, por ahora. No había nada de qué preocuparse. No estaba 100% segura de la victoria, pero tenía mucha experiencia en atacar objetivos más grandes que ella. Además, incluso tenía más de unas bajo la manga. Era una mañana encantadora. No era necesario estropearla con una charla tan sombría. Funcionará bien, Nicalos. Como siempre. No necesitas preocuparte por nada. Ella sonrió, una pequeña y gentil sonrisa. Sin un cálculo cuidadoso detrás de ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.